Bueno, agradecer la presencia de todos, como decía ahí en lo que estábamos compartiendo a través de la web y todo. Este espacio lo sostenemos todos, lo co-creamos todos. Y un poco, yo tengo mi primer colapso del día de hoy es ahora, donde me toca presentar después de Edward, que es un poco como darle continuidad a la idea del desarrollo regenerativo, por un lado, y tratar de una forma que es un poco el desafío de esta presentación, de tratar de llevar algo que tiene algo holístico, múltiplemente complejo, a algo simple que todos podamos compartir, entender y crear imágenes comunes. Entonces, siempre es muy habitual, los que a veces nos toca trabajar investigando cosas o, como hablaba Edward, en esta mirada más antigua, ya un poco caduca científica, de que enfrentamos las cosas como con esta idea de surfear de día. Y surfear de día sería como, de alguna forma, investigar algo que vayas a saber investigar algo que sabes que vas a descubrir, o hacer una hipótesis que sabes que vas a realizar, o digamos hacer de una forma bien tradicional. Y surfear de día de alguna forma representa, también en una charla, es como partir con lo que podrían ser mis 30 minutos o 40 minutos de exposición y luego 10 minutos de pregunta. Pero también podríamos surfear de noche, que básicamente tiene un poco que ver con, es cuando nos lanzamos al mar y realmente no sabemos cómo viene el espumón, cuántas olas vamos a tomar y dónde vamos a terminar en el fondo. Que tiene un poco que ver con la idea que se pensó y se diseñó esta convergencia. Como decía Martina al abrir, como es adaptativa y las vamos codiseñando todo, no necesariamente sabemos dónde vamos a terminar. Pero lo interesante de la regeneración es que empezamos a valorar el viaje, las conexiones, ¿cierto? Los procesos. Entonces surfear de noche también podría ser de que en vez de hablar y después responder preguntas, es que ustedes partan hablando y yo haga las preguntas. Entonces les quiero dejar un par de preguntas, quiero que cortito armen o se consigan con alguien que estén en pareja al lado. Les quiero dejar un par de preguntas para iniciar. Entonces partamos surfando de noche. Demos vuelta, traigamos el futuro al presente y démosle vuelta. Bien, les agradezco entonces el momento. Ya vamos a tener otros espacios donde vamos a ir profundizando en las formas de conectar. ¿Y por qué partir con conectar? Porque de alguna forma, para entrar al turismo regenerativo y agarrar un poquito el desarrollo regenerativo, tiene todo que ver con conectar. Y parece que también tiene todo que ver con conectar de una forma en que al parecer no estábamos conectando antes. O se nos olvidó de cómo conectar. Y bueno, como les contaba, algo de lo desafiante de seguir después de dar un poco es que de alguna forma el desarrollo regenerativo, como idea, como aproximación, como entendimiento, quizás se ha ido forjando porque el hombre en algún momento se empezó a remirar, a reobservar la naturaleza. Y al volver a mirar a la naturaleza y generar una observación profunda, empezó de alguna forma a descifrar algunos misterios que se habían perdido probablemente, que básicamente tenían que ver con cómo es que la naturaleza funciona, cómo es que la vida se organiza a sí misma, cuáles son las ideas que hay detrás de cómo un bosque se conecta con el agua, cuáles realmente son los entendimientos que sostienen la vida, de alguna forma. Y eso pasa porque hemos tenido, como decía un poco el Edward, una mirada muy reduccionista o hemos aprendido de alguna forma a separar y aislar los fenómenos para entenderlos.
Entonces tenemos una mirada muy parcial del mundo, muy fragmentada. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, miramos el lago, vemos el lago, pero lo vemos como estático. Casi que podríamos ver lo físico del lago, el agua en la forma del lago. Pero nos cuesta ver las dinámicas que hay detrás, lo que subyace en lo invisible, que es en el fondo el agua siendo lago. Porque el lago también es la nieve. El lago también es el mar. El lago también es la lluvia siendo el agua siendo lluvia. Entonces cuando realmente empezamos a conectar qué es lo que hay detrás y empezamos a ver las dinámicas que hay detrás de lo vivo y empezamos a entender los procesos, que todo es dinámico y todo está en movimiento, es que podemos resignificar el cómo mirar lo que estamos viendo. Entonces yo podría mirar el agua y decir, el lago, y yo podría decir, el agua siendo lago, el agua siendo río, el agua siendo mar, el agua siendo lluvia, el agua siendo nieve, el agua siendo río, el agua siendo lago. Entonces, de alguna forma, el desarrollo regenerativo, todas estas filosofías, corrientes y ciencias emergentes que empiezan a alimentar esta nueva, en realidad antigua, pero esta nueva forma de mirar y observar la naturaleza, nos fue mostrando que habían ciertos patrones de cómo el universo se iba organizando a sí mismo, la naturaleza, y que lo podíamos encontrar desde las cosas más grandes, como cómo una galaxia se organiza a sí misma a través de, por ejemplo, un patrón espiral, o un continente en sus proporciones matemáticas, o, por ejemplo, un sistema meteorológico, o cómo un tornado toca la Tierra, o la forma en que hace su casa un habitante del planeta. Y también algunos principios, fuimos descubriendo algunos principios de cómo la vida se diseña a sí misma. Y de alguna forma eso nos fue revelando, fue mostrando que existen ciertos principios observados desde el ser humano en la Tierra que tienen que ver con estos principios de la naturaleza. Como por ejemplo que todo está en ciclos constantes, el día, la noche, las estaciones, los ciclos del agua, etc. Infinitos ciclos relacionados con infinitos ciclos. Todo está en un balance entre un caos y un orden permanentemente, todo está enredado, somos redes dentro de redes, sistemas dentro de sistemas, en fin. Pero más que detenernos ahí, la idea que viene y que trae la regeneración de alguna forma es cómo el ser humano empieza a reconectar con el entendimiento natural, de alguna forma, a remirar el cómo observar la vida. Y a través del entendimiento de estos patrones, de alguna forma imitar cómo es que la naturaleza se organiza a sí misma para tratar de que el diseño, los proyectos, las empresas, las ciudades, lo que sea, de alguna forma tenga los principios de la vida y de alguna forma hacer ideas, proyectos, infraestructuras como sostenibles por diseño, por así decirlo, o regenerativas por diseño. ¿Sí? Ahora, de alguna forma eso nos llevó, y como mostraba Ledor en este gráfico, es que a entender de que el ser humano no está en la punta de la pirámide, y en muchas culturas por sobre la mujer, sino que verdaderamente pertenecemos a una gran comunidad ecológica, interconectada con todos los demás seres vivos y con todos los demás sistemas que dan la vida. Por lo tanto, somos co-creadores de ella también. Y entonces, en una ciencia y en una economía y en una educación que nos ha fomentado de alguna forma, hemos ido fomentando un pensamiento fragmentado, donde muchas veces vemos partes, pero no entendemos el contexto, porque aislamos los fenómenos para entender. Nos ha traído esta percepción mecanicista y también muy reduccionista del mundo, muy
muy parcial. Y de alguna forma, como mostraba el Edward, el gráfico anterior, la regeneración, más allá de restaurar o hacer algo por la tierra, que es un buen desafío, lo que plantea es el ser humano siendo naturaleza. Y como somos naturaleza, por lo tanto no estamos aparte de ella, sino que yo soy parte de la naturaleza, estamos coevolucionando, somos conscientes de que estamos coevolucionando. O sea, lo que yo piense, sienta o haga influye en la naturaleza, y lo que la naturaleza haga, piense o sienta, si es que creemos que la naturaleza puede sentir y pensar, también influye en lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Entonces es un desafío interesante porque de alguna forma lo que nos propone es ser naturaleza. Y entonces de alguna forma la regeneración nos propone poder ver el mundo de otra manera, ver la gran imagen, pensar holísticamente, sentir holísticamente, entender que está todo interconectado y somos parte de esa interconexión. Entonces, de alguna forma, ser un poco más conscientes de que estamos relacionados, de que estamos coevolucionando. Lo que hablábamos también de poner énfasis en lo que es invisible y que muchas veces son procesos, son dinámicas y no lo estático. No ver la foto del agua en el lago, sino que ver el proceso del agua siendo lago. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llevamos estas ideas un poco ahora a lo que podríamos ver del turismo regenerativo? Bueno, brevemente, el turismo es una excelente excusa, desde como por lo menos nosotros lo planteamos, porque es una de las actividades económicas más importantes del mundo. Es la actividad que está moviendo, ayer conversamos, Solange nos dio esa estadística, mueve 1.300 millones de personas, 1.300 millones de personas al año está moviendo el turismo. ¿Sí? Entonces, no son latas que viajan en un container, son personas que van en busca del encuentro de otras. Y eso estamos hablando de lo que están moviéndose, digamos, por voluntad, no los que están migrando por necesidad. ¿Sí? El turismo, además, mucho, dependiendo de algunos autores, no necesariamente es una actividad económica, sino que es una actividad transversal. O sea, mueve muchas otras cosas. Mueve casi todo. Economía, o sea, construcción, transporte, artesanía, cultura, arte, etc. El turismo no mueve productos, mueve personas. Es un motor económico y es uno de los principales factores de generador de autoempleo. Tenemos emprendimiento a todo nivel en turismo. Y lo más interesante es que en muchos de los casos, yo creo que algunos se van a reconocer en eso, es una propuesta de vida. No necesariamente una idea solo para generar dinero, sino que es una apuesta a cómo quieren vivir los emprendedores su vida, vinculándose con otros. Y para nosotros lo que es muy importante es que en ese sentido, si es gente la que se está moviendo, puede ser la escuela más grande del mundo. Si tenemos 1.300 personas moviéndose por el planeta y tienen una experiencia que realmente los toque y los reconecte con la naturaleza, estamos hablando de potencialmente la escuela más grande del mundo. Y en ese sentido, el turismo regenerativo tiene algunas corrientes que las hablábamos recién, filosofías que la alimentan, que vienen del desarrollo regenerativo. Tienen aproximaciones y esas aproximaciones tienen procesos de diseño y se pueden llevar a cabo en lo concreto a través de muchas metodologías que de alguna forma no se las voy a contar lateralmente en un PowerPoint, sino que la idea es que las vivamos durante la convergencia y que las vayamos compartiendo y experimentando. Vamos a ver la circularidad de la economía con la Anita, vamos a ver conservación regenerativa con Juan, vamos a ver distintas ideas de cómo este proceso de llevar la idea a lo concreto desde distintas partes. Así que yo solo quería referirme en este rato que tengo cortito en dos cosas que encuentro que son súper interesantes y que tiene que ver uno con el sense of place o el sentir el lugar, que es un tema muy central en el turismo regenerativo, y las 3 dimensiones del ser humano. Unos me miren así como con cara de qué está hablando. Y eso que estamos recién empezando. Los que vienen después de mí son mucho más volados que yo. Ya. Así que apriétense los cinturones.
Ya, sense of place. El sense of place, bueno, tiene todo un estudio, es un tema súper interesante a quien le interese, y que tiene que ver con el presensing, o el presenciar, sentir y percibir. ¿Sí? Como decía el Edward, venimos de este paradigma donde pensamos que está la economía y la naturaleza está ahí en el centro, entonces nosotros podemos ir a la naturaleza y tomar lo que necesitemos, porque es básicamente lo llamamos como un recurso natural. Vamos, tomamos los recursos que necesitamos y los ocupamos. Pero al parecer ya nos estamos dando cuenta que la cosa es totalmente al revés. Está la naturaleza y gracias a que hay naturaleza existe la economía. Una cosa similar ocurre con el lugar. Estoy yo, que tengo mis planes, mis ideas, mis propuestas, y está el lugar, ¿cierto? Entonces yo voy y hago en el lugar lo que yo quiero hacer, porque yo tengo una idea. La pregunta es, ¿no será que está el lugar y yo estoy en el centro? ¿En verdad? ¿No habrá un cambio de percepción que tenemos que hacer? Y entonces está esta idea de lo que yo quiero en el lugar. La pregunta es si le estamos preguntando al lugar qué es lo que quiere de mí. ¿Qué me está pidiendo el lugar que yo haga? Y esa es una pregunta interesante porque aún parece un poco extraña, pero el sense of place es extraño. Así que, de alguna forma, ya han estudiado, después conversamos, viejo. Ya se ha estudiado vibracionalmente un bosque. Se monitoreó un bosque, la vibración que tenía, y cómo oscilaba, con oscilaciones grandes, como de tranquilidad, por así decirlo, interpretados como tranquilidad, una vibración amplia. Y el ser humano entra, cuando un ser humano entra, el ser humano tenía una vibración más inquieta, digamos más chiquitita, digamos cortita, ¿sí? Cuando el ser humano entra al bosque, la vibración del bosque se inquieta un poco, empieza a bajar su vibración, y la del ser humano empieza de a poco a ampliar su vibración. ¿Qué es lo que pasa? Llega el ser humano inquieto al bosque, el bosque se inquieta un poco, el ser humano, si va en una propuesta de conexión, empieza a conectarse en el bosque, empieza a relajarse, a ralentizarse, y de alguna forma la oscilación del bosque empieza a hacer que la oscilación del ser humano se alinee. El bosque y la naturaleza, y en realidad todos, somos inherentemente regenerativos. Nos cortamos un dedo y sin ni siquiera pensarlo, nos reparamos solos, ¿cierto? Al parecer es una propiedad o una cualidad inherente en la naturaleza, la regeneración. Entonces, el bosque que está regenerativo recibe este intruso inquieto, lo calma, el intruso inquieto se calma, y cuando el intruso inquieto se calma, se empieza a regenerar al bosque. Y entonces el bosque se regenera, el ser humano se regenera y empieza, o digamos, se hace evidente una coevolución regenerativa. Y entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo fui un rato al río, fui un rato al lago, me senté un rato, contemplé, estaba súper tranquilo, y realmente llegué y salí como con paz o más tranquilidad. Nos pasa lo mismo a los seres humanos. Uno de repente está en una reunión y llega un tipo, ¡pum!, que viene cargado y uno dice, ¡qué mala onda! ¿Cierto? La mala onda o la buena onda se siente, claro. Es súper subjetiva porque se siente. No podemos agarrarla, pero está. Bueno, no vamos a entrar en tanto, pero básicamente desde distintas ideas científicas, más desde la totalidad o la unidad, holísticas, desde la filosofía, los físicos, describen que algunos físicos señalan que los sistemas y los campos energéticos son parte del pleno de la vida. Y de hecho, son lo que mantienen y regeneran los sistemas vivos. El físico Harold Puthoff dice que sugiere que el universo en sí mismo está en un proceso de continua regeneración, alimentado por un campo energético unificador. De alguna forma, todas las culturas ancestrales construyen modelos del universo, y aquí vamos a tener a Ariel que nos va a comentar de eso, que invocaban, por ejemplo, como es arriba es abajo, ¿cierto? Y estos principios permitían que las acciones tuvieran correlación con el universo.
cuando muchos de los rituales de muchas culturas ancestrales son representaciones del universo en la Tierra, de manera de que lo que el ser humano hacía en la Tierra, adentro de un temazcal o adentro de cualquier ritual, influenciaba el universo entero porque sabían que había una conexión con el universo. Una conexión verdadera, digamos. Intangible, pero auténtica. Entonces, esto es importante, ¿y por qué lo tocamos en el sense of place? Porque de alguna forma el paisaje lo co-crea el humano y su relación con el lugar. La naturaleza es como es, gracias a que como nosotros somos, con nosotros mismos y con la naturaleza. El paisaje coexiste de alguna forma, le damos forma al paisaje y a la vida en esta idea del sense of place. Entonces existe una interrelación de los humanos como co-creadores de los lugares naturales donde viven y el paisaje se desarrolla en armonía o no, si el ser humano está en armonía o no. Entonces cuando vemos qué pasa al lago, nos preguntamos ¿cómo se contaminó el lago? ¿Y qué pasó con el lago y las aguas? Y empezamos a mirar las cuencas. La pregunta es, y que decía Martín al inicio, ¿no será un espejo de cómo estamos nosotros y cómo nos estamos relacionando entre nosotros y qué es lo que estamos visionando o no como futuro? Y de alguna forma cómo eso se manifiesta en el lago. ¿Sí? Bueno, el ser humano no ha sido muy consciente, en realidad, cómo modifica el paisaje y cómo de alguna forma interviene en el diseño de la naturaleza o de la vida. De tal forma que aquí vemos muchos patrones de cómo el ser humano se ha ido relacionando con los lugares. ¿Cierto? Bueno, entonces, la idea, ¿qué es lo importante en ese sentido en el sense of place? La pregunta es si nosotros tenemos la capacidad de observar, de conectarnos con los lugares y de realmente empezar a conversar cuáles son o identificar cuáles son las relaciones dinámicas, cuáles son las intenciones de los lugares, cuál es la identidad que el lugar tiene. Todos estamos viviendo en un espacio físico, por así decirlo, en nuestras casas, en los lugares. ¿Cuál es la intención que hay ahí? Y empezamos a conectarnos, lo que probablemente podemos es leer ciertos patrones y que pueden generar una base beneficiosa o una relación beneficiosa con el lugar o no. ¿Sí? Entonces, está esta idea de que el sentido del lugar o el sentir del lugar tiene que ver con que el ser humano siente una pertenencia o no. ¿Qué tan tu hogar lo sientes o no? Y eso está determinado por tres relaciones muy importantes. La persona, el lugar y la tercera, la identidad. La persona, el lugar y la identidad, que es la relación de la persona con el lugar. ¿Sí? Tres relaciones. Cuando en una planificación, si no estamos en caos y podríamos planificar, cuando en una planificación se busca y se reconoce la esencia del lugar, podemos alcanzar la regeneración, dice Delgado en uno de sus artículos y publicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y voy a dejar un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos planificar turismo regenerativo? Deberíamos considerar la esencia de los lugares. Y lo que quizás podríamos empezar a hacer son mapas respecto a los sentires de los lugares, el sentir de los locales del lugar. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos La Poza. ¿Conocen todos La Poza en Pocono, no? ¿Sí? ¿Quién conoce La Poza? Para tener una... Bien. Mucha gente va a La Poza, aquí al lado para los que no conocen, que es este lugar, ¿cierto? Mucha gente va a La Poza a andar en lancha, pero algunos otros van a ver el atardecer. No sé si les ha pasado que han pasado, hay mucha gente que va a ver el atardecer a La Poza, porque tiene una particularidad que no tiene tanto viento, es un lugar muy tranquilo cuando no hay lanchas andando, y básicamente justo el sol en ciertas épocas del año pasa por ahí y genera unas fotografías increíbles. Ahora, si nosotros quisiéramos desarrollar, por ejemplo, un proyecto de turismo o un desarrollo de turismo sostenible, como lo pensábamos antes, ¿qué es lo que haríamos en La Poza? Diríamos, bueno, desarrollemos el lugar.
Entonces, lo que probablemente se nos ocurriría sería como hacer, no sé, una costanera, ¿cierto? Como es sostenible y queremos bajar la huella de carbono, le pondríamos una ciclovía, entonces la gente llega en bicicleta, pondríamos un par de basureros diferenciados para reciclaje, quizás plantamos un par de arbolitos, le ponemos el nombre de la especie para que la gente sepa qué especie es nativa, y tendríamos un par de bancas para poder ver el sol y las lanchas flotando y todo el sistema, ¿cierto? Pero tendríamos un desarrollo de turismo sostenible, porque básicamente tiene los elementos para que la sostenibilidad ocurra. Pero ¿qué pasa si nosotros hiciéramos un mapa de qué es lo que siente la gente cuando va a ver el atardecer? Y pudiéramos descubrir qué es lo que la gente exactamente siente, no hace, siente en el lugar. Y de alguna forma pudiéramos mapearlo, ¿sí? Y descubriéramos, por ejemplo, inventando que la gente siente, cuando está observando el atardecer, tranquilidad, siente paz, siente silencio, por así decirlo. Quizás nosotros podríamos hacer un desarrollo de turismo regenerativo, que puede ser, esto es una idea que tiene que co-crearse y evolucionar. ¿Qué pasa si nosotros dijéramos, bueno, la mayoría de la gente siente paz, siente tranquilidad? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que lo que nos está diciendo la Poza que es un lugar de paz, es un humedal además, uno de los pocos que están quedando en el lago, si todavía está quedando. ¿Y qué pasa si entonces nosotros dijéramos, ok, desarrollemos el lugar, pero el tema no es la infraestructura, no hagamos una tremenda, no pongamos hormigón armado para que la gente pueda disfrutar del lugar, sino que, ¿qué pasa si nosotros dijéramos, bueno, declarémonos santuario del silencio? La gente va ahí y cuando tú entras hay una señalética que te invita a un código de comportamiento, que te invita a guardar silencio. Y tú entras ahí y efectivamente estás hablando y te das cuenta que la gente está en silencio. Y al estar en silencio las aves están ahí, que es el humedal. Y entonces la gente está observando las aves y las aves están ahí observando a la gente porque la gente no las ahuyenta. Y entonces además le ponemos un par, y no plantamos un par de árboles, sino que sembramos un bosque nativo, por así decirlo, de árboles bajos. Vienen más polinizadores. ¿Qué pasa si además ponemos un par de bancas? ¿Qué pasa si sacamos las lanchas porque es un santuario del silencio? Lo que va a estar ocurriendo, y quizás es algo de infraestructura, pero no es el foco, no es el centro. Y entonces lo que va a estar ocurriendo es que la gente va a ir ahí a estar en silencio, los pájaros están en silencio, y va a empezar un proceso probablemente de regeneración humano-naturaleza. Eso también podría ser una forma de desarrollar el lugar. Lo interesante es que implícito a ese desarrollo, lo que vamos a ver es que tiene una ética. Y la ética es que yo entro y me quedo callado, básicamente. Y lo que va a ocurrir como proceso de resultado es que al quedarme callado, además me voy a regenerar. Y voy a estar regenerando el lugar porque van a seguir llegando las aves y va a poder seguir existiendo el espacio. ¿Y eso por qué? Porque empezamos a sentir o a mapear qué es lo que el lugar siente y qué sentíamos nosotros en el lugar. Y de eso se trata un poco el sense of place. ¿Sí? Bueno, otra idea, porque me quedan 10 minutos. Ah, no leí mal el letrero. Ya, otra idea es el tres humano, las tres dimensiones del ser humano. Y eso también es súper importante, o creemos que para dejarlo aquí, que es algo que va a ir siendo desarrollado durante la convergencia. Y es que estoy yo, está el otro y está la Tierra, ¿cierto? El planeta. Y si nosotros pudiéramos decir, un filósofo alemán austrohúngaro en realidad trajo esta idea, que se llama Steiner, que trajo esta idea de que el hombre siente, piensa y hace cosas. Podríamos tener un convenio o alguien podría debatir que todos pensamos cosas, sentimos cosas y hacemos cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que todos pensamos cosas, sentimos cosas y hacemos cosas y que estamos viviendo en un cuerpo físico. ¿Sí? O sea, palpable, perfecto. Entonces el hombre piensa, siente y hace. Y está en un cuerpo. Lo que piensa y siente el hombre es algo intangible, ¿cierto? Yo no puedo agarrar el pensar de ustedes. Yo no puedo sentir el sentir, pero no puedo agarrarlo, ¿cierto? Pero puedo ver qué es lo que han hecho en la materia y cómo han ocupado la materia,
¿sí? Y entonces nosotros entendemos que el pensar tiene que ver con la identidad. La identidad del lugar, cómo pensamos el lugar o cómo el lugar se piensa, o cómo nos pensamos a nosotros mismos. Entonces la identidad tiene que ver con los valores, con la filosofía, con la visión, con la biografía. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Eso determina de alguna forma quién yo soy y la forma en que yo percibo el mundo, ¿sí? Y otra cosa intangible del sentir tiene que ver con las relaciones. O sea, yo siento buena onda o siento mala onda. Y no lo puedo pensar. ¿Me cayó bien o me cayó mal? Me cayó mal. No, lo puedo pensar, pero en verdad es algo que se siente, que tiene que ver en el nivel del ánimo, ¿sí? Y de alguna forma eso tiene que ver con liderazgo, los nuevos liderazgos, motivaciones, sentimos, etc. Lo físico tiene que ver con el proceso, ¿sí? Voy a apurar un poco por el tiempo. Y básicamente está muy relacionado con qué es lo que producimos, cuánto demoramos, cuánto usamos. Es la relación entre los procesos y los recursos. Cómo ocupamos, cuánto creamos, cuánto desarrollamos, ¿sí? Ahora existe esta mega tendencia, que es la que hablaba el Eduard, que viene una fuerza fragmentada del pasado. Esta idea que ya ha estado medio obsoleta, ¿sí? Que es la que estamos hablando. Fragmentada, individualista, que de alguna forma está representada en esta homogenización de la sociedad. Todos escuchamos la misma música porque la mayoría tiene Spotify y lo que se escucha en Spotify y los más escuchados son los que escuchan todo. Todos buscan la información en Google, lo que Google quiere que tú veas es lo que uno ve. Una persona en India se viste con la misma marca que una persona en Chile, que una persona en Bangkok, que cualquier persona, son las mismas marcas en todas partes. Y de alguna forma eso nos ha traído a que nosotros le demos a una percepción materialista de la vida. O sea, somos lo que hacemos. De hecho, generalmente, no sé si les pasa que uno se presenta y dice, hola, yo soy Carlos, soy profesor. Hola, yo soy Carlos, soy, no sé, biólogo. Soy lo que hago. Y el éxito está en lo que tengo, lo que he logrado, ¿cierto? De alguna forma, en esta realidad somos adictos a la rapidez. Somos más exitosos si logramos hacer más cosas, ¿sí? Y entonces el valor está en lo que hacemos. Y ese es el paradigma y esa fuerza que viene desde el pasado. Entonces lo que hacemos tiene que ver con lo visible, pero y la pregunta que también hacía ahí el Eduard es, ¿cómo gestionamos lo invisible? ¿Cómo gestionamos mejores relaciones entre nosotros? ¿Cómo no nos sentimos aparte y individualistas, sino nos sentimos colectivos? Nos sentimos parte de una gran comunidad humana, territorial. Y básicamente también la gestión, que tiene que ver con cómo lo hacemos, las relaciones, y la identidad, que tiene que ver con el por qué, que también es una gestión de lo invisible, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me mueve en la vida? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Qué es lo que quiero poner en el mundo? ¿Qué es lo que hace que mi presencia en este planeta sea un aporte para la evolución de todos? ¿Sí? Y entonces estas ideas que vienen desde el futuro están plasmadas en muchas ideas que vamos a vivir hoy día, como el consumo colaborativo, la economía circular. En el tema del turismo vemos el couchsurfing, home exchange, o sea, gente que aloja gente gratis, gente que intercambia casas para irse a otro lugar gratis. Está viniendo una energía del futuro, está viniendo una fuerza del futuro que tiene que ver con la colaboración, que tiene que ver con la integración. Y es en este momento presente, donde nosotros podríamos decir que si tenemos claro cuál es nuestro propósito y podemos mejorar nuestra forma de relacionarnos, no tan individualistamente, quizás podríamos tener una integración consciente. Podríamos empezar a recibir este impulso de colaboración que existe en el mundo a través de todas estas ideas y ser un ser humano integrado con todos y llevar esta nueva energía de ver la vida de una forma más integrada. Bueno, la sustentabilidad estuvo muy relacionada y quizás ahí está la deficiencia que tuvo, independiente de que todo lo que haya logrado y avanzado, está muy enfocada en los procesos, son prácticas. Puse el panel, cambié la ampolleta, me voy en bicicleta. Pero en realidad nosotros estamos viendo que la regeneración y el turismo regenerativo tiene que ver con empezar a diseñar cómo es que nos vamos a relacionar entre todos.
Y no solo cómo nos vamos a relacionar entre todos, buscando relaciones más regenerativas, pasar de sociedad a comunidad, sino que también, ¿para dónde va la micro? ¿Qué queremos de este lugar? ¿Qué sentimos cómo va a estar este lugar de aquí a 20 años? ¿Qué es lo que nosotros queremos poner en este lugar en 20 años? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es la visión que tenemos hacia el futuro? Y eso se logra co-creándola. Y eso se logra en forma colaborativa. Porque esa es la fuerza que viene desde el futuro. Y entonces, no es lo que hacemos, es por qué hacemos, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a terminar haciendo. ¿Sí? A ver, un poco más rápido. Entonces son tres éticas que venían desde el cuidado y ahora están rediseñándose, que es mejorar la tierra. Ya no basta solo con estar en la tierra, tenemos que empezar a coayudar a la tierra a mejorar sus principios, a mejorar sus condiciones para la vida. Es armonizar la armonización de las personas, es coexistir. El desafío que hay intercultural de relacionarnos con todo este movimiento humano que está ocurriendo. Colaborar, co-crear, coexistir y generar abundancia y compartirla, no solo entre los seres humanos, sino que entre los seres vivos. Todos sabemos cuando se hace piñoneo que se dejan piñones para el resto de la naturaleza, ¿no? Uno no toma todo lo que necesita. Y eso tiene que ver exactamente con eso. No solo la compartimos nosotros, la compartimos con todos. Bueno, esas dos ideas quería dejarle hoy día porque hay varias más y me queda solamente un minuto. Pero en resumen está la siguiente idea. El hombre está observando a la naturaleza. ¿Sí? Que es cómo partimos. El desarrollo regenerativo propone cómo el hombre, al observar la naturaleza, puede empezar a replicar naturaleza. Pero eso quizás también pone al hombre todavía fuera de la naturaleza. El hombre tiene que verse a sí mismo, tiene que comenzar a observarse y entenderse para ser un elemento más de este sistema que se co-crea y coevoluciona. Y entonces si vemos el encuentro, que es lo que se trata el turismo en verdad, es movimiento y encuentro, la gente viene a encontrarse con otro, con la naturaleza, y a encontrarse consigo mismo probablemente, sepa o no lo sepa, y podemos estudiar las motivaciones del viajero, hay muchos artículos y estadísticas al respecto. Cuando tenemos hombres que tienen, si yo tengo un propósito claro, tengo una idea de regenerarme socialmente con los otros, vincularme, relacionarme de otra forma, y quiero hacer cosas concretas por mejorar la vida, y nos ponemos todos de acuerdo en eso mismo, ¿cuál va a ser el futuro de este lugar? En base a cuál es la intención de este lugar y nuestra intención con el lugar. Y nos proponemos relacionarnos de una forma distinta para hacer algo, va a venir un visitante, al que llamamos turista, que va a entender cómo es la cosa acá. Porque la vamos a tener clara todos y la vamos a haber codiseñado todos. Y entonces cuando eso pase, aunque sea un turista negro, en el sentido de oscuro, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que esa persona va a entender que aquí, cuando entramos a la poza, nos quedamos callados, porque es un santuario del silencio. Y entonces esa persona quizás empiece también a regenerarse, y lo que vamos a tener es una persona que se va a conectar con el lugar, y quizás va a tener un proceso de volverse un poco más regenerativo. Entonces vamos a tener una experiencia que lo va a transformar. Hablamos en turismo, y en la parte técnica del turismo, que lo que la lleva hoy día es el diseño de las experiencias. Es una de las metodologías que considera el turismo regenerativo, pero la experiencia está en la reconexión con el otro y con la tierra. Yo creo que ya estoy, ¿sí? Así que no les voy a poder seguir mostrando este diagrama revelador. Va a quedar para la próxima presentación. ¿Eso es todo? ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿No? No hay preguntas. Bien. ¿Qué? Hago un Chaltomay. Gracias.